Bueno, hay artistas todoterreno, que se los llama así cuando uno puede considerar que cantan, bailan, actúan, hacen drama, hacen comedia con la misma intensidad, con la misma entrega. Y ese, uno de los casos, es Karina K, con quien tenemos el placer de charlar hoy en este capítulo de Hacedores del Musical. Así que muchas gracias por estar y por hacerte el tiempo de compartir esta charla con nosotros. Gracias, Karina, por invitarme, de verdad. Nos gusta charlar sobre el recorrido del artista, que consideramos hacedor de teatro musical, como es claramente tu caso. Y nos gusta saber, en general, cómo fue, si podés recordar, que te encontraste con el teatro musical específicamente, como género. El primer impacto, cuando yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Danzas, mis compañeras estaban empezando a hacer audiciones. Era la época que estaban las audiciones de Eva, la primera versión del Maipo. Varias obras, no recuerdo ahora, pero me entero del Diluvio que viene. Sí. Y entonces me presento como bailarina. Y fue una experiencia porque realmente era la primera vez que iba a una audición y tomaba contacto con esto de bailar y que después te hagan una prueba de canto. Yo venía solo de la danza y de la gimnasia rítmica, que fui integrante del equipo, el seleccionado nacional de gimnasia rítmica, que salíamos del Club Gimnasia y Esgrima a competir. Y después, bueno, ahí tomo mi primer contacto así fuerte y vívido de estar in situ, fue en el Diluvio que viene, pero era muy chica, tendría 16 años y mis papás dijeron no, porque había quedado en la audición. Entonces sos muy chica, seguí con la escuela. Después ya, cuando cumplí los 18, que no me podían decir nada, quedé en Sugar, el musical que era la versión de Una Eva y dos Adanes, de Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtis, que le hacían Susana Jiménez, Darín y Puig. Y ahí quedé y tenía un papelito chiquito y ahí fue profesionalmente mi primer trabajo. Estábamos hablando con Pepe Cibrián en una de las entrevistas y él nos contó acerca de su encuentro con vos. Ay, qué lindo fue. En Barcelona, sí, ¿verdad? Sí, y que tuvo que ver con la reposición, con el estreno en realidad de Drácula. En Europa, claro. En Europa. ¿Fue a partir de eso que después decidiste volver a Argentina? Y sí, porque fue ese reencuentro con la argentinidad. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue una audición y vos decidiste presentarte? Sí, me presenté en la audición, me entero a través de un amigo, me dice, están haciendo las audiciones de Drácula, la llamo a mi mamá, me dice, Drácula, ¿sabés? ¿Tenés idea de Pepe Cibrián? ¿De Pepe Cibrián? ¡Qué bueno! Sí, andá, presentate, me dice mi mamá. Me presenté y bueno, fui quedando, fueron 20 días de audición, donde era poner todo, en todas las disciplinas, canto, danza, actuación, llevarse vestuario para la última, que era más o menos acercar el rol por el cual estabas audicionando. Y la primera audición con Pepe, por ejemplo con Ángel al piano, me dice, vos das para Lucy, a ver, y me tocaba La Tormenta, ¿no? Un poquito, a ver, y iba pasando las etapas. Pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Yo decía, hasta la prueba de ADN falta. Eran todo pruebas. Y bueno, y un gran entrenamiento. Y a los 20 días, bueno, me dicen que daba para el papel de Lucy. Así que fue una gran experiencia y fue como la despedida de Barcelona para volver acá a Buenos Aires y ya quedarme definitivamente. En Argentina se te identifica mucho como una actriz nacida de Love, en algún punto es cierto. Por los mosquitos, Por los mosquitos. No quiero hacer referencia. Del circuito alternativo. ¿Cómo viviste tu etapa con el paracultural, con Urdapilleta, con Batato Barea, con Batato Walter Batato Barea? Claro, y esa fue de la mano de Tino
Tino Tinto, fíjate en los nombres, ¿no? Sí. Tino Tinto, Walter Batato Barea, Doris Knight, Doris que es Knight. Patricia Gatti, o Divina Gloria. Divina Gloria. Claro. Son nombres que se... ¿Cómo surge el tuyo, Karina? Y eso acá? surge en la casa de Batato, de Walter. Era como definir una identidad artística. Mi apellido, Moccio, italiano, siempre lo escribían mal, se pronunciaban mal. Y encima en España el mocho, viste que decís mocho, Exacto. es el trapo de piso, el lampazo. Ah. La decir el lampazo, viste Claro. que es el palito con los pelitos esos. Exacto, sí, como Entonces, el escurri, como entonces yo el- decía, pero yo no me puedo llamar. Entonces mantuve Karina acá desde el under hasta ahora, digamos. Pero Exacto. en su momento dudaba porque en Sugar figuraba como Karina Moccio. Pero bueno, a partir de tomar contacto en el under y empezar a generar números y shows que presentábamos en el Paracultural. Una vez hicimos un evento con Batato y un grupo que habíamos armado de cantantes, entre ellas Mescalina, bueno, Graciela Mescalina y otra, una de las actrices de cantantes de las Blancan Blues. Nos llamamos las tratantes de blues. Entonces cantábamos blues, jazz y lo invitamos a Batato y le dijimos, Batato, la consigna es cantar jazz, pero vos hacés lo que quieras. Y obviamente se vistió con un chambergo de guapo del 900 y empezó a cantar Yo de mi barrio era la muchacha más bonita. Bueno, esas cosas era Batato, ¿no? Claro, transgredir. absolutamente. Y en ese ámbito del paracultural era conocer el teatro de la contracultura. En un momento, el productor Lino Patalano, dueño del Teatro Maipo, confía en vos la reposición de alguna manera en modo de homenaje, Después seguramente, de 30 y pico de años que no se hacía. que no se hacía. Y Se nos fue Redepente, Y Se nos fue Redepente. el clásico espectáculo de Nini Marshall. Tal cual. ¿Ya habías abordado alguna vez la imitación, digamos, de alguna manera de otro personaje? Porque hasta ahora venías Sí, creando yo- los tuyos propios. Claro, yo la imitaba a Nini, a mí me encantaba Nini Marshall. A mi mamá siempre nos reíamos de ver las películas con mi hermana, ¿viste? Sobre todo en el mundo femenino de mi casa, ¿no? Sí. Y ese texto genial, surrealista por momentos, el sepelio de Don Pascual el Zapatero del barrio, y ahí aparecían los personajes. Y gracias al entrenamiento de Angelita Bregó, la hija de Nini, que conocía de principio a fin la composición, la forma, todo, es que pudimos Sí. reponer la obra o hacerla en el Maipo Cabaret en Exactamente, 2005. Exactamente. Pienso en personajes que te tocan a abordar. En general son todos muy distintos, pero hay uno que mucha gente tuvo la posibilidad de ver y que seguramente muchos están conociendo hoy a partir del estreno de la película, que es sí. Florence Foster Jenkins. Es conocida como la peor cantante de la historia lírica. Sí, sí, sí. Una Figura historia- en la enciclopedia de la música como la peor cantante lírica. En esa obra tenías que cantar mal. Claro. ¿Cómo fue entrenar cantar mal? Y eso fue un proceso de deconstrucción de la técnica. Tuve la fortuna de haber estudiado con un gran maestro de canto, Oscar Ruiz, maestro de Carlitos D'Antonio, el famoso primer jorobado de París, Elena, Roger, Rubén Roberts, muchos estudiamos con ese gran maestro del canto y fue empezar a desarmar todo el andamiaje hasta lograr esa columna de técnica que te proporciona el canto, ¿no? O sea, fue como sacar los ladrillos y desarmar y despojarme también sobre todo de la vanidad de querer cantar esas pequeñas áreas o esos momentos deliciosamente, bueno, buscando la excelencia, sino al contrario, destruirlos, como le decían a ella, la asesina de Mozart. Claro. La mejor escuela fue haber escuchado a ella. O sea, porque están sus registros. sus ¿eh? audios, Sus claro, audios. sí, su disco. Nuestra obra se llamó Souvenir porque el souvenir era el disco, que ella decía, un souvenir adorable. Ella sabía que iba a quedar para la posteridad. No se imaginó que la posteridad el mundo iba a considerarla la peor cantante lírica. De hecho, ella se entera y eso le provoca un gran sufrimiento que la lleva a morir, ¿no? Porque Sí. así fue. Cuando se entera que en realidad el público no la tomaba en serio, ¿no? Ella vivía en una ilusión, lo que escuchaba de sí misma era brillante. Y fue trabajar mucho con Pablo Rottenberg, mi compañero, pianista y también actor que relataba el señor Matt Moon, que era su repertorista, que le acompañó en los momentos más importantes de su carrera. Íbamos trabajando en su casa, fuera de los ensayos con Ricky Pascus, iba tocando las melodías y yo fuera de tiempo. Empezaba
a caminar fuera de tiempo. Era, lo primero que te sale es ir a tempo. A tempo. Entonces era ir fuera de tiempo y después, bueno, ir siempre bordeando, no solo la desafinación, sino calar, ¿viste? Como tocar, rozar la nota. Exacto. Que era lo más difícil. ¿No? No ir a otro tono, sino rozar la nota hacia ascendente y rozar la nota descendente. Y hacerlo igual en todas las funciones. Claro, tratar de mantenerlo. Sí, lo más posible. Ese espectáculo estuvo dirigido por Riqui Pascus. Él te nombra como su musa inspiradora, como su actriz fetiche. Sí. ¿Cuándo crees que fue que nació esa relación con Riqui, con quien hoy estás haciendo Gilla, el musical? Para mí nació cuando yo me presenté a una audición, la primera obra con la que trabajé con Riqui en el año 2004 en el Maipo, que se llamaba Te quiero, sos perfecto, cambiá. Es un espectáculo norteamericano, ¿no? Sí, del Off. Del Off. Estuvo como 9 años en el Off. Fue un éxito y una obra muy encantadora de hacer, con piano y violín. En esa audición que yo presenté, me acuerdo el tema de Fantine de Los Miserables, Soñé un sueño, y mi primer contacto, yo ya sabía, me hablaban de Riqui Pascus, me presento, empiezo a cantar ese tema y él me empieza a dirigir, me empieza a decir, a ver, ahora agáchate, ahora... Y entonces yo seguía cantando, y entonces escuchaba sus indicaciones, sus consignas, y abierta a aceptar y a generar ese vínculo. Sin resistencia, sino decir, qué bueno lo que me está, mientras cantaba decía, qué bueno, porque empezaba a sacar lo mejor de mí expresivamente. Claro. Entonces me quedó muy grabada esa audición. Yo creo que él ni se acuerda, pero para mí... Fue importante. Después, bueno, trabajamos juntos y se creó un lazo y se profundizó, pero para mí ese momento fue encontrar un maestro. Llegó en un momento de tu carrera un musical que fue muy impactante en tu carrera para muchos de los que lo vimos, que fue Cabaret. ¿Vos considerás que hay un espectáculo que haya marcado un antes y un después en tu camino y que te haya dado de alguna manera un impulso para todo lo que vino después? A mí todos los espectáculos son un antes y un después. Eso es lo que... No hay uno en especial. Puedo decir un poco más Souvenir, que fue esto de despojar abordar con una máscara muy importante, o sea, interpretar un personaje, yo teniendo 40 años, interpretar un personaje de 68 hasta 70 y algo, que era el transcurso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Y eso fue también gracias al apoyo de una diseñadora de arte como una artista, diseñadora de vestuario como Renata Yuyen, que me dijo, tenemos que amatronarte, tenemos que hacer un cuerpo, una peluca determinada. Después el maquillaje yo investigaba también, que me encanta ir probando, y ahí encontramos el comportamiento físico. Ese fue un espectáculo que se me vio desde otro lugar, fue posterior a Cabaret. Sí. Y Cabaret fue el sueño cumplido. Hablábamos con Alejandra Radano también. Sí. Fue una misma apuesta, en una misma temporada, compartida por dos actrices en el protagónico. Me pasó la posta. Te pasó la posta, de alguna manera. ¿Cómo llegó? Y eso fue, yo me había presentado las audiciones, muchas audiciones, también me había presentado las del año 2000, que se iban a hacer una versión de San Méndez, la que se había hecho en Inglaterra, en el Donmar. Y bueno, finalmente con el de folk y el corralito se desistió. Se desistió de protagonizarlo Elena. Después Elena viaja a Inglaterra y hace todas las audiciones con Weaver y queda para Evita. Y entonces, claro, en ese momento en que ella estaba ya afuera, vienen estas audiciones y bueno, nos presentamos otras actrices. Yo estaba haciendo Víctor Victoria, la primera temporada. Voy quedando en Cabaret y después eligen otra actriz de televisión. Yo continúo con Víctor Victoria. Después esa actriz se va de Cabaret, de los ensayos, y la llaman a Alejandra. Yo ya había firmado contrato en Víctor Victoria. Fue maravilloso ir al estreno, vivenciarlo, y después de unas semanas me dice Alejandra, yo me voy a Francia con Arias, es tu oportunidad de colega, amiga, ¿no? Dice, para hacer Sally. Y ya justo terminaba la segunda temporada de Víctor Victoria, era genial el enlace. Claro. Y bueno, después de probar a otras actrices, yo incluso hablo con la producción, si quieren vuelvo a hacer una audición más, no tengo problema de hacer las que sean,
para lo que ustedes necesitan, consideren las necesidades para el rol. Y después de evaluarlo me llamaron. Me digo, ¿pero puedo celebrar? ¿Puedo abrir un champán? Cuando me avisaron para quedar para hacer Sally. Claro. Y bueno, fue el sueño cumplido porque yo cuando estaba haciendo Sugar, estaban haciendo la versión de Cabaret con Percia Vale y Andrea Tenuta. Claro. Enfrente, o sea, estaba en el Lola Membrives y en el Metropolitan, y yo me cruzaba en diagonal, ya con el maquillaje y todo, y para verlo. Para ver el final, el final de Cabaret. Y yo miraba ese final de Cabaret y decía, ay, no, que esa versión... yo tengo que hacerla, yo algún día la voy a hacer. Mira, claro, esa versión estuvo basada en la película, digamos, ¿no? Y esta, dirigida por Ariel del Mastro, fue más sobre la... Claro, porque además habían pasado 20 años, entonces hubo una gran transformación. Cabaret es un musical clásico ya, dentro del estilo, ¿no? Y siempre donde se haga es un éxito. Claro. En cualquier país, yo tengo un amigo que es un fanático de los musicales y de Cabaret en especial, y me ha dado versiones de Noruega, de Ámsterdam, me ha mandado, incluso con internet, podés ver hasta de Corea, si querés. Claro. Es un musical que se ha hecho en todas partes. Claro. Pero tiene que sufrir esas transformaciones porque la humanidad va generando cambios. Entonces, la versión de San Méndez ya implicó una gran transgresión en su momento, ¿no? Una versión, incluso también la de Estudio 54, que se había incendiado y habían dejado todo como en ruinas, y el público iba en Nueva York viendo esa versión en un contexto que tenía que ver con eso que se avecinaba, que era el ascenso de Hitler al poder. Exacto. Que era esa transición de tiempo, que es lo que cuenta Cabaret. Exacto, en Alemania. En Alemania. Y es cierto que es una obra que tiene éxito donde esté, pero también depende, me parece a mí, mucho, y es muy mirado el rol protagónico. Y recuerdo que el diario La Nación escribió un artículo luego de tu debut en ese... Un 3 de octubre, porque, claro, en 2007. En ese artículo, el periodista del diario La Nación proponía ver el personaje de Sally Bowles llevado adelante por Karina K, porque, esto lo cuento yo porque me parece válido, y proponía a todos los estudiantes y alumnos de teatro musical ver el rol que hacías de Sally Bowles para entender por qué un intérprete de teatro musical tiene que ser buen actor. ¿Cómo balanceás el cantar, bailar y actuar? Digamos, ¿qué es ser intérprete de teatro musical? Para mí las bases es la actuación y la complementación es el canto y la danza o la expresión corporal. O sea, ahora en mi caso es como... En el caso de Gilla, por ejemplo, si yo no tuviera el dominio de lo corporal, sería muy difícil interpretar un personaje que no tiene coreografías, sino tiene pequeños movimientos, pero no es, por ejemplo, la coreografía de Elizabeth de Chaperrouche en Cabaret, que tenía que hacer un Batman y girar, o con la silla, y tenía más despliegue. O sea, es más bien un movimiento del personaje. Claro, ¿no? Pero sí, para sostener un rol es muy importante tener una buena formación. Y yo hubo una etapa en que dejé de hacer teatro musical, que fue del 2001 al 2003, que empecé a trabajar con el maestro Norman Brisky. Hice 3 obras con él, Rebatible, El alquiler de la sombra y La gran marcha de Tato Pavlovsky, Eduardo Pavlovsky. Obras de texto. Obras de texto. Y fue el ABC para mí del método Stanislavski con el maestro Brisky, donde me desmalezó de todos los artificios o clichés del género musical. Del género musical. La primera vez que, pasando un texto, me dijo, está muy bien, pero es muy lorquiana, vamos a sacar el teatro, vamos a, ¿no? Y después, en otro momento, estaba parada y medio como en primera posición, me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, mimo acá no, era como tremendo, ¿no? Y eran ensayos muy arduos, análisis de texto de 3, 4 meses, solo de análisis, porque en teatro independiente, ir muy temprano a la mañana, 9 de la mañana, porque a la noche en Calibán daban clases. Claro. Y para mí fue esa forma. Yo lo abracé como maestro.
O sea, fue trabajar con él, fueron 3 obras, pero el proceso era como un seminario, una escuela. Claro. Yo me sentía sumamente... No hacía nada de teatro musical, ni me presentaba a las audiciones. Trabajaba como profesora de canto en mi casa y estaba fascinada con estar y trabajar desde la primera persona, claro, con su afectado y aprender cómo hacer un monólogo, algo que me sirvió desde ese momento hasta hoy, ¿no? Exacto. Sigo trabajando con esa técnica. ¿Y ves un lenguaje de teatro musical propio nuestro, argentino? Yo lo sentí, y te voy a decir, no es para... sí siento que hay un espacio, hablemos de Alberto Favero, por ejemplo, claro, el gran musical argentino Eva. Ahí habla de un gran punto de partida, ¿no? De decir el gran musical argentino, y después, bueno, lo que vino, hicieron Tita, que también me pareció maravilloso. Todo lo que hace Alberto, bueno, es un gran maestro para mí. No solo como cantante o intérprete, sino en muchas áreas del arte, ¿no? Que es tan versado él. Sí. Pero yo siento que, por ejemplo, lo que pasó con Gilla es muy particular porque apareció algo ecléctico desde la música, ¿no? Apareció un lenguaje que es teatro y no es teatro, es revista y no es revista, es la vida en esa escalera que es tribunales y es la escalera de la revista, y es la escalera de la vida, es la tragedia griega y la formación del corifeo, ¿no? Que enuncia los desastres que pueden suceder, de las causas y el efecto de las consecuencias de la condición humana, como en el caso de la codicia. Claro. A mí me impactó cuando terminé de ver, al principio dudaba mucho cómo se va a ensamblar todo, pero se generó un lenguaje muy personal. Por eso digo, nunca nada está dicho. Claro. ¿Cómo era tu pregunta? Si hay un lenguaje propio argentino del teatro musical. Este es uno. Eva, el musical, es otro. Y es argentino, los dos. Exacto. Más allá de la cantidad de instrumentos y arreglos, y que uno es orquesta y el otro es una banda, ¿no? Sí. Pero hay... Recordemos que la música de Gilla es de Ale Sergi. De Alejandro Sergi, Ale Sergi. Claro, el líder de Miranda. Hay una pregunta que nos gusta hacer en común a todos los invitados. ¿Qué te parece a vos que tiene que tener un estudiante, aspirante o joven, trabajador del teatro musical como condición aparte del talento? Una gran convicción, un gran sentido de levantarse solo. Yo hubo una etapa que me presentaba audiciones y no quedaba. Y nunca me doblegó esa mirada externa, que es, quizás hay tantos factores, o no les das el physique role, el color de voz, sobre todo obras que son, por ejemplo, americanas y que las hacen tal cual. Lo que cambia es el envase, pero el contenido tiene que ser y que hay algo también de mecánico y desangelado que no era en mi lugar. Entonces, el rol a veces no es ese para la vida de uno, porque en definitiva, yo nunca hice Chicago, por ejemplo, no dice, ay, pero ¿cómo no hiciste Chicago? Porque no es para mi vida, ni Roxy, ni Velma, claro, sí otros personajes, o Mrs. Lovett quizás, claro, o Sally Bowles, pero Norma Cassidy en Víctor Victoria, ¿no? Pero los roles que aparecen en la vida, o incluso en el ensamble, lo que te toca hacer, la función que te toca, es para tu revolución humana, para generar un cambio y expandir tu condición vital, porque es aceptar el presente, abrazarlo y no resistir. Como alguna vez escuché a Pepe Cibrián decir, no hay grandes personajes ni pequeños personajes, sino pequeños y grandes actores. Exacto. Y es tan real eso, ¿no? Alguna vez me contaron el episodio de un actor que tenía que simplemente cruzar con una valija un escenario. Pero sin texto. Y lo cruzaba tan bien, que un director que estaba viendo se quedó impactado por esa presencia. Hablo de la presencia, ¿no? Y después lo contrató. Claro, mira vos. Hablo de la presencia, de la energía, de esa condición que yo digo, de elevar ese estado de vida, esa condición, de esa misma
ese mismo agradecimiento hace que uno lo que tenga que hacer, por pequeñito que sea, dar en lo mínimo lo máximo. Y eso, que son muy lindas palabras y son reales, tiene que ver también con la tolerancia a la frustración, ¿no? También y al ser llamado o el ser aceptado. Y en ese sentido, ¿qué grado de importancia tiene y tuvo en tu camino la autogestión? Te empodera la autogestión, pero no de poder, hablo de decir no tener miedo a nada, con ingenio y creatividad. La autogestión tiene que ver con eso de no tengo que esperar el famoso llamado, o decís tengo un impulso personal único y voy a hacer algo mío, ¿no? Exacto. Tenemos posibilidades de con lo mínimo poder hacer todo, ¿no? Claro. Todo lo que uno sueña y anhela y que tiene que ver con esa conclusión o conceptualización de lo que uno cree que tiene que ver con lo que lo identifica. Claro. Y poder plasmarlo. Claro. En una obra de arte, o en una obra de teatro, o en el escenario, claro. En el escenario, donde sea. Queremos agradecerte muchísimo, Karina. Gracias a vos. Tenés una voz maravillosa. Gracias. Hablada y cantada. Gracias. Siempre te recuerdo. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara en acción.